Julio Midolo está con nosotros, abogado de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Midolo, un placer tenerlo por aquí. Buenas noches. Encantado, Cristian. A ver, lo primero, digamos, ¿cuál es un poco la argumentación del juez Concepción Carguancho, que ustedes lo conocerán, era más bien conocido como, ¿no?, en el argot jurídico como Canero, finalmente de archivar sobre todo este caso, ¿no?, presunto delito de lavado de activos agravado y asociación ilícita? A ver, es un tema bastante concreto, Cristian. En la época en la que se investiga esto, que es del año 2011, incluso abarcaría la campaña del 2016 también, el tipo penal de lavado de activos tenía un candado, que era no simplemente basta con que tú me digas hay un acto de conversión, transferencia, ocultamiento, sino que además de ello tiene que haber un requisito adicional muy importante. La persona que realiza esas actividades tiene que tener una intención que es ocultar o dificultar la identificación del origen de los fondos. En este caso se trataban de transferencias bancarizadas todas. Hay una transferencia presunta de $300.000 que habría recibido la señora Susana de la Puente, dice la Fiscalía, por indicación del señor Kuczynski. De alguna manera este dinero lo habría llevado a los Estados Unidos, no se sabe cómo, y de su cuenta de Estados Unidos transfirió a una cuenta del banco Scotiabank y luego ese dinero se utilizó para los gastos de la campaña. Y otra de las imputaciones es que el señor Kuczynski transfirió $50.000 de su cuenta a nombre de la empresa Westfield Capital, también del Wells Fargo, a una cuenta del BCP en el Perú y que también se utilizó para gastos de campaña. La trazabilidad y la ruta del dinero siempre estuvieron determinadas, nunca se negaron, y lo que se ha concluido es lo que se dijo desde un inicio. No estábamos ante un supuesto de lavado de activos. Lo que en realidad construyó la Fiscalía, Cristian, es un supuesto de falsa declaración en un procedimiento administrativo o un fraude procesal sobre la base de unas inexactitudes en la presentación de la información ante la OMPE. Había gente, tú recordarás, que le preguntaban, señor Cristian, ¿usted donó? Yo no doné. O aquí sale que usted donó 5, no, yo no doné 5, yo no doné 1, pero eso en ninguna medida puede ser un delito de lavado de activos. Entonces, lo que se ha concluido es, siguiendo los lineamientos que ya había establecido la Corte Suprema, que son muy parecidos a los del caso Cocteles, además del Tribunal Constitucional, si no existe este requisito, que hubo esa intención de ocultar la procedencia de los fondos, de dónde vino el dinero, tú tienes que archivar el caso. Y eso es lo que ha sucedido. ¿Qué cambió? Porque usted mencionó, doctor, que en ese momento, justamente, ¿no?, el tema para probar lavado de activos tenía que haber esa intencionalidad de haber querido ocultar el dinero. ¿Eso ha cambiado acaso en una nueva legislación respecto al tema del lavado de activos? Por supuesto, hoy es mucho más amplio, ¿no? No se exige ese requisito y adicionalmente en el año 2019 se ha incorporado también una nueva figura que es la de los aportes ilegales a partidos políticos, que tampoco existía antes. Ok, pero los aportes ilegales es un delito en sí mismo o es lavado de activos. No, es un delito en sí mismo, pero sigue la misma lógica. Claro, bajo esa premisa, si esa ley hubiese existido en el 2011 o antes, eso habría sido la manera como, me imagino, la Fiscalía hubiese pretendido acusar a Pedro Pablo Kuczynski. Por lo menos en un nivel teórico sería típica la figura y habría que pasar ya a un tema probatorio a discutir prueba, ¿no? Estamos hablando de la campaña del 2011. 2011. ¿Hay también una investigación respecto a la campaña del 2016? Así es, que está pendiente de resolver. Se ha presentado exactamente el mismo recurso, que esto se llama excepción de improcedencia de acción, que básicamente lo que busca es discutir la tipicidad. Ya fue la audiencia hace un mes y medio más o menos. Este es un caso que tiene la jueza Margarita Salcedo. Estamos a la espera de su decisión, pero en realidad... no lo tiene el juez Carguancho. No es el juez Carguancho, es Margarita Salcedo, que es otra jueza, que es además la jueza que le dio el impedimento de salida. Se recordará en circunstancia que el señor Kuczynski, cuando no tenía ningún impedimento, quiso viajar a los Estados Unidos después de 8 años. Hubo una llamada del ex premier Arana, inmediatamente se programó una audiencia para un día domingo y la jueza le dio un nuevo impedimento que aún está vigente, que son de 18 meses, pero la figura es exactamente la misma. Y en la resolución del juez Carguancho, además, Cristian, se resalta algo muy importante, que es un argumento que se expresó en la audiencia. Aquí hay unos principios muy básicos que tienen que ser observados por cualquier juez y por cualquier fiscal. La predictibilidad de las decisiones judiciales y el principio de igualdad. Si ya hay una decisión, ya hay unos lineamientos de la Corte Suprema, en este mismo caso, por otras de las coinvestigadas en las que ya se dijo que esta figura es atípica y no es delito, pues la conclusión tiene que ser... Susana de la Puente, ¿verdad? Susana de la Puente, que para todas las otras personas tiene que seguirse el mismo camino. Entonces, cuando dice eso respecto al 2016, ahí también hay los mismos delitos, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Exacto. Y la asociación, perdón, y la asociación ilícita
se hablaba también de una organización criminal, ¿eso fue en el 2016 o 2011 también? En ambos casos, Cristian. O sea, para el Ministerio el chofer Público... y la secretaria? No, eso es en el caso Westfield. Aquí es organización criminal sobre la base de que hay 3 personas, inmediatamente la Fiscalía... ¿Quiénes eran esas 3 personas en los ambos Las casos? personas que participaron en la campaña. Cualquier persona que haya estado vinculada a la campaña integrada a la organización. El secretario, el personero, la secretaria, todos los que habrían participado en la campaña. Correcto. Entonces, el objetivo es muy claro. Lo que querían eran plazos más laxos, que es lo que han conseguido. Siempre lo han querido así, lo es. hemos criticado. El caso 2016, además, Cristian, ya va por 10 años. Inició en el año 2016 y aún no culmina. Me mencionó el caso de cócteles de Keiko Fujimori. Quiero compartir este tuit con ustedes, con usted también, doctor. Pónmelo, por favor, y preguntarle si es que en este caso pues también debería aplicar lo mismo, bajo la predictibilidad que usted mencionaba. Ahí está el sobreseimiento del caso PPK y el tuit de Ollantumala. El Poder Judicial ratifica por tercera vez que un aporte de campaña no es lavado de activos. En nuestro caso, el Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar la entrega de un aporte mal habido, entonces, ¿por qué sigo en prisión? Hoy nadie puede negar el acoso y persecución política que he sufrido. Llevo más de un año en prisión, habiendo sido detenido ilegal e inconstitucionalmente. ¿Es el mismo caso el de Ollanta Humala por aporte de campaña? Claro, teniendo en cuenta que él todavía no era gobierno cuando habría recibido esa plata del Partido de los Trabajadores, aunque ellos lo niegan. A ver, entiendo que en el caso del expresidente Humala hay imputación respecto a algunos pagos también en efectivo, distinto al caso del señor Pedro Pablo Sí, la Kuczynski. bancarización correspondiente, que es lo que ha mencionado y resaltado Carguancho. Así, por lo menos ese es el argumento del Ministerio Público. Entonces, habrían ahí algunos matices distintos. Sin embargo, pese a que eso hubiera podido realizarse de esa manera, el hecho de que ese dinero haya sido utilizado para gastos de campaña me parece que sí le da fundamento para que se siga la misma directriz que en el caso del señor Kuczynski y en el caso de la señora Keiko. No sé si en el caso del señor Humala haya alguna diferencia respecto a que con esos fondos el señor compró bienes, no sé, adquirió vehículos. Correcto. No sé porque no estoy en el caso, ¿no? No lo quiero meter en la política, doctor, pero al mismo tiempo quiero recoger un poco lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, que él sí siente de alguna manera, no una persecución política, pero digamos una politización de la justicia, que desde mi punto de vista el actuar de José Domingo Pérez hoy por hoy confirma. ¿Qué dijo José Domingo Pérez cuando, claro, le cuestionaron, oye, el caso que has llevado ha tenido otro revés con el archivo por parte de Carguancho? Lo vemos y lo comentamos, por favor. Perfecto. ¿Qué tiene que ver Tomás Saladino Gálvez desde el punto de vista de José Domingo Pérez con esta decisión? Y si es cierto que cambió, obviamente, al desactivarse el equipo Lavajato, cambió de fiscal a cargo de este caso. Él lo que argumenta es cambiaron de fiscal y Tomás Saladino Gálvez no ha hecho nada, prácticamente que el fiscal que tenía el caso habría tenido la intención de que este caso sea archivado, sin tener en cuenta nuevamente que está yendo contra su ex institución, porque entiendo que han apelado tanto Fiscalía como Procuraduría, más allá del resultado que obviamente usted creerá que se confirmará el archivo. Mira, claramente es una declaración de alguien que no expresa una opinión técnica, sino una opinión política. Bueno, no discute, lo hizo, desgraciadamente, además, antes incluso siendo fiscal. Así es. Entonces, no discute el tema técnico, que es lo que se debería discutir aquí. Entonces, calificar la opinión de una persona que ya se ha quitado la careta de alguna manera y ya se autoproclama como una persona que defiende una ideología política, que es lo que muchos abogados que estábamos en la defensa y personas que estaban involucradas en estos casos siempre reclamó, revela que es una persona que nunca actuó con objetividad. Respecto al señor Tomás Saladino Gálvez, fiscal de la Nación, su participación en ninguna medida ha tenido alguna injerencia aquí. Más aún, Cristian, si esto es una decisión del Poder Judicial, es una decisión de un juez de primera instancia, que el señor Richard Concepción Carguancho. Que dicho ese paso le dio muchas veces la razón cuando estaban en el pico además, de la popularidad. No se podrá decir además que es un juez que tenga tendencia a aceptar los pedidos de la defensa. Más bien es un juez que es muy duro normalmente con las defensas y normalmente no nos da la razón a nuestros pedidos. Lo que ha hecho el juez o el fiscal Tomás Saladino Gálvez es expresar una opinión técnica que no es la opinión solo del señor Tomás Gálvez, sino de, creería yo, la mayoría de abogados penalistas de este país y de personas entendidas en la materia, que esto era un caso que estaba mal orientado desde un inicio. Nunca debió orientarse como un lavado activo y ha expresado una opinión en medios de comunicación, como en otros tantos temas, como por ejemplo los de pérdida de dominio, en que ha expresado que también es una cuestión arbitraria. Dame un rato más
Martín, porque este tema es fundamental. Porque claro, yo le preguntaba al inicio de la entrevista, bueno, pero Pablo Kuczynski ya podrá ir a ver a su esposa a los Estados Unidos, como intentó hacerlo, y me dice que no. ¿Cuáles son los otros casos que tiene todavía Pedro Pablo Kuczynski? Con esa terminamos, doctor, por favor. El que está más avanzado es el caso conocido como Westfield Capital. Estamos en una etapa intermedia. Se ha apelado el auto de enjuiciamiento. Esto está pendiente que una sala lo verifique. Pasado ese momento, recién iniciaremos el juicio oral. Luego tiene el caso de aportes de campaña del año 2016, que como te comentaba al inicio, Podría seguir la misma línea. Debería seguir la misma línea. Tiene los casos de la CIRSA, CIRSA Sur, IRSA Norte, Trasvase Olmos. Son básicamente los casos que Y lo que sacó la Municipalidad de Lima respecto de que habría habido un dinero para rutas de Lima y se presentó, a mí la verdad nunca me quedó claro eso, ¿ha generado que abran un expediente? No, y además eso ha sido materia de una carta notarial que el señor Kuczynski le ha enviado al alcalde de Lima. Pero que no se ha hecho pública. Que no se ha hecho pública, pero no le ha respondido a la fecha, pero esa es una información que fue aportada por el ex socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor Sepúlveda, hace 7 años, Cristian. La Fiscalía maneja esa información. Es algo que nunca se negó. Entonces, han tratado de levantar la noticia para justificar la inversión en estos abogados de Nueva York con este proceso del Discovery para encontrar como algo novedoso una información que maneja la Fiscalía, que además ya ha sido analizada en un peritaje y no se ha determinado procedencia ilícita de fondos, como algo novedoso, ¿no? Julio Medolo, muchas gracias. A ti, encantado.